¿Por qué? Porque primero es una molécula pequeña, pero no es tanta la diferencia. No es determinante eso. Es que estas dos moléculas son liposolubles. Se solubilizan en líquido. Por lo tanto, pueden pasar por los poros y por la vía lipídica, muerto la risa. Por lo tanto, prácticamente la membrana plasmática no es barrera para ellos. Y por eso pasan fácilmente. Y por eso le expliqué que aquí pasan también fácilmente. Porque aquí pasan varias barreras. Pasa la pared del capilar, pasan membrana basal, pasa la pared del epitelio alveolar, pasa, ¿no es cierto?, por el plasma, pasa la pared del globo rojo, hasta incorporarse dentro del globo rojo en la hemoglobina. O sea, son varias barreras, pero la pasan rápidamente. Bueno, y aquí, ¿no es cierto?, un poco lo que estábamos hablando. La difusión simple, ¿no es cierto?, corresponde, o por membrana lipídica, corresponde al paso por poro y por la bicapa lipídica. Y así tenemos algunos que pasan muy fácilmente porque se solubilizan, ¿no es cierto?, en la membrana. Ahí tenemos el caso del oxígeno CO2. Pero hay una cosa interesante. De estos dos, el más liposoluble es el CO2. Y eso tiene una importancia. ¿Por qué? Porque resulta que cuando hay alteración del intercambio gaseoso, lo primero que se afecta es el oxígeno y secundariamente el CO2, porque es más liposoluble, por lo tanto difunde más rápido. Es por ello que nosotros podemos tener hipoxia, que significa menor cantidad de oxígeno en circulación, pero resulta que el CO2 puede estar normal. Pero cuando el CO2 está elevado, por alteración del intercambio gaseoso, el oxígeno está bajísimo también. Y eso es más grave, lo más grave igual, que se conoce ya como cianosis. Esto corresponde a la difusión facilitada, donde tenemos una proteína transportadora llamada carrier, ¿ya?, que facilita el traspaso de una molécula, mostrado acá, ¿no es cierto?, siempre llevándola a favor de su gradiente de concentración o a favor de su gradiente eléctrico. Esta proteína debe ser activada, y es activada por un ligando o por un mensajero. Aquí, ¿no es cierto?, mostrado por este caso, esta estructura morada. Y este es el caso de la glucosa, en la mayoría de las células, sobre todo las células con alta incorporación de glucosa, como las células musculares y la célula hepática. Esta correspondería a la insulina. Insulina que viene del páncreas. Y su síntesis se estimula por la propia glucosa. Se estimula incluso cuando la glucosa está llegando al intestino. De ahí comienza la estimulación de la insulina. Y cuando la glucosa se absorbe y llega a la sangre y aumenta la glicemia, se produce el gran estímulo para producir insulina rápidamente. Respuesta bastante rápida. Y la insulina tiene acciones rápidas. Y una acción rápida que demora segundos es esta. De viajar rápidamente, contactarse con receptor y estimular una proteína transportadora y ayudar a introducir la glucosa dentro. Cuando se habla de insulinoresistencia es porque este mecanismo está fallando. Y ese es el mecanismo que involucra en lo que se conoce como prediabetes o ya francamente la diabetes. ¿La metformina emula eso? ¿Ah? ¿La metformina emula eso? Correcto, que es un hipoglicemiante. Y la clínica activa la producción de insulina en el páncreas. Exactamente. ¿Es una enzima, profesor? ¿Perdón? ¿Es una enzima? ¿Esto? No, esto es una proteína y esto es una hormona. En este caso que estamos analizando, que es el caso de la insulina. Una hormona. Las hormonas actúan sobre receptores de membrana. Y en este caso hay hormonas que internalizan la función y provocan una acción en una célula. En este caso, esta hormona se une al receptor y activa una proteína transportadora de membrana, que en este caso corresponde al transporte de glucosa al interior de la célula, hepática, muscular, fundamentalmente. Este mecanismo, eso sí, no lo tiene la célula nerviosa, puesto que la célula nerviosa deja pasar con facilidad la glucosa. Bueno, para hablar un poquito rápidamente de esta enfermedad, la diabetes, conocida como diabetes mellitus, se clasifica en dos tipos: la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es aquella que la insulina está no produciéndose y es conocida como la diabetes juvenil, es la con la que se nace. Y es la más complicada porque en medio de su nacimiento requiere de insulina exógena. En cambio, la diabetes tipo 2 es aquella donde empieza muchas veces con insulina resistencia. Y resulta que el nivel de insulina puede estar normal, incluso a veces elevado,
como respuesta a una baja actividad de la proteína como tal, por la insulino resistencia. El problema está en que esa glicemia elevada, al mantenerse elevada, al no controlarse, empieza a ser tóxica. Tóxica, por ejemplo, para las células beta pancreáticas. Y esas células beta pancreáticas se empiezan a dañar, a destruir, y por lo tanto el proceso de insulina baja, insulina es deficiente. Y ahí terminan dependiendo de insulina exógena. Lo que no entiendo, que le pasa que la otra vez escuché que hay un proceso de insulino resistencia, Sí. pero con niveles de colesterol LDL alto. Claro, que se ha visto que parece que empieza a bloquear el mecanismo de acción de la insulina, el colesterol. No está claro todavía por qué, son estudios que se están viendo. Se han visto hormonas que afectan, por ejemplo la hormona de crecimiento, provoca insulino resistencia. Por eso los individuos que tienen, ¿no es cierto?, exceso de hormona, en el caso del individuo en crecimiento lleva al gigantismo, pero resulta que después lleva a la prediabetes. En el caso de individuo adulto que tiene hormona de crecimiento elevada, lleva a la acromegalia. El otro día estuve en el instituto de neurocirugía, ¿lo conocen o no? Y vi, y hace tiempo que no veía una persona de acromegalia de libro. De libro. Y desgraciadamente una situación muy compleja, que era la de Talca. Con todos los huesos planos alargados, el mentón alargado, las manos alargadas, los pies alargados. La habían operado de la hipófisis porque tenía un tumor de la hipófisis y desgraciadamente no había reaccionado positivamente. Y entre sus consecuencias es una hiperglicemia secundaria, por lo tanto una diabetes secundaria. Y existen varias patologías. Por ejemplo, la progesterona elevada provoca insulino resistencia. Por eso que ha ocurrido, por ejemplo, la aplicación excesiva de progesterona en la emblacanina ha llevado muchas veces a diabetes secundaria. Hay varias hormonas que tienen como efecto secundario provocar insulino resistencia. La obesidad se relaciona con insulino resistencia. Bueno, ahí tenemos, ¿cierto?, diferentes carriers. Hay carriers que transportan un solo soluto, otros que transportan dos solutos, se llama SYNPORTE. De hecho, esta proteína que transporta glucosa, lo interesante, no transporta solamente glucosa, también ayuda a transportar potasio entre las células y aminoácidos. Esto es interesante porque, por ejemplo, cuando un individuo tiene un coma diabético por hiperglicemia, dentro del tratamiento se le aplica rápidamente insulina de rápida acción. Pero resulta que esa insulina de rápida acción hay que aplicarla con potasio. ¿Por qué? Porque resulta que podemos provocar una hipoglicemia, pero también una disminución brusca del potasio. Y eso también es complicado. Y eso puede provocar una arritmia severa. Bueno, y otros carriers tienen acción antiporte, quiere decir que llevan una molécula hacia un lado y otra hacia otro lado. También existe la difusión facilitada por canales, y ahí tenemos los canales iónicos. Y esta, por ejemplo, es la que explica el mecanismo de excitabilidad de células excitables, como el caso de las células nerviosas y las células musculares. Ustedes les pasaron en biología celular, ¿no es cierto?, el proceso de impulso eléctrico, ¿no? Esa de acción, ¿no? Bueno, una explicación bastante sencilla para integrar este concepto. Una célula, o sea, todas las células, todas las células tienen, ¿no es cierto?, la estructura clásica con su membrana plasmática y presentan en su membrana una polaridad. Todas las células presentan una polaridad, la membrana, que se explica por ciertas diferencias pequeñas de concentración de iones.
Y en estado de reposo, una célula presenta la polaridad de manera que el interior es negativo con respecto al exterior. ¿Ya? Resulta que las células excitables son aquellas que reciben un estímulo, llamémosle estímulo eléctrico o ese estímulo mecánico, y ese estímulo provoca excitación. ¿Y qué significa excitación? Que cambia la polaridad de la membrana. Por lo tanto, lo que es negativo se hace positivo y lo que es positivo se hace negativo. Y por lo tanto, en este punto de excitación se provoca este cambio de polaridad. Y ese cambio de polaridad se empieza a transmitir a lo largo de la membrana. En el caso de una neurona, se transmite a lo largo de la membrana, llega hasta la parte final del axón y provoca la liberación de neurotransmisor. Y ahí se comunica con otra célula. Y por lo tanto, las conexiones entre las neuronas son por potenciales electroquímicos. En la sinapsis, correcto. En la sinapsis específicamente una conexión química, pero para que haya liberación de neurotransmisor tiene que haber un efecto eléctrico. Y por lo tanto se habla de potencial electroquímico. Pero la pregunta ahora, ¿y por qué cambia la polaridad? Porque se produce una apertura de canales iónicos. Y el primer canal que se abre corresponde a canales de sodio. Me adelanto, esto lo vemos más adelante. Resulta que la concentración de sodio fuera de la célula es mayor que en el interior de la célula. Como a su vez la concentración de potasio es mucho mayor dentro de la célula que fuera de la célula. Cuando se abre un canal de sodio, que son los primeros que se abren, ¿qué ocurre con el sodio? Difunde. ¿Y cómo difunde? Exactamente. Entra moléculas de sodio. ¿Qué carga tienen? Positiva. Por lo tanto, le dan positividad a la membrana. Y comienza a ser negativo el exterior. Paulatinamente esto se empieza a transmitir para acá. Pero ¿qué va ocurriendo? Aquí empieza a producirse la recuperación, conocida como repolarización. ¿Y por qué ocurre eso? Porque posteriormente, en forma más lenta, se abren canales de potasio. Y los canales de potasio, al abrirse, ¿qué va a ocurrir con el potasio? Sale el potasio. Y el potasio también tiene carga positiva, por lo tanto, empieza a salir carga positiva, empieza a volver negativamente internamente la membrana. ¿Vuelve al original que tenía? Exactamente, va volviendo al estado original. La pregunta es, ¿y por qué esta gran diferencia de concentración de estos iones? La respuesta está acá. En este mecanismo de transporte específico de membrana, que es la bomba sodio-potasio TPase. Esta es la bomba iónica más ampliamente distribuida en el organismo. Por la primera que se descubrió porque está en todas las células. Y tiene una acción específica que es la que vemos acá. Pero mediante esa acción específica tiene un rol fisiológico en muchas acciones importantísimas, celulares y tisulares, y por lo tanto de los órganos. Como ya se posee, ¿cierto? La concentración de sodio se mantiene elevada afuera y pequeña dentro de la célula, y la de potasio elevada dentro de la célula y pequeña afuera. Y eso se debe a la acción de esta bomba, que constantemente está actuando y requiriendo energía. Específicamente esta bomba, ¿qué es lo que hace? Si es bomba, para mantener esto, lo que hace es sacar sodio, llevarlo contra gradiente, donde estamos concentrados, e introducir potasio, que es donde estamos concentrados, ¿cierto? Por lo tanto, ahí tenemos el concepto bomba. Por lo tanto, ustedes ya no van a tener que memorizar la acción de esta bomba. Ya con el conocimiento integrador que van a decir, como yo ya sé, y lo vamos a volver a repetir, que la concentración de sodio es mucho mayor fuera de la célula que dentro de la célula. La concentración de potasio es mucho mayor dentro de la célula que fuera de la célula. Esta bomba, la acción que tiene en general es, ¿cierto? Es sacar sodio e introducir potasio. Ahora, específicamente va a ser 3×2. Por cada 3 moléculas de sodio, 2 potasios. Eso ya más específico. Es por eso que se demuestra la importancia de que constantemente a las células llegue energía, o sea, los procesos metabólicos provocan energía para la actividad, ¿no es cierto?, fisiológica de membrana, y esta es la actividad que se daña rápidamente cuando una célula, por ejemplo, no es nutrida adecuadamente. Supongamos que aquí se provoca una obstrucción y por lo tanto no llega a una buena irrigación. Se produce un concepto llamado isquemia, es decir, se detiene la circulación y esta célula cae en un estado de deficiencia de oxígeno y por lo tanto su actividad energética cae bruscamente.
Si esto se mantiene, empieza a dañar varias funciones, entre ellas la de la membrana plasmática de bomba. Y esto empieza a dañar la membrana, y por lo tanto, ¿qué empieza a ocurrir? Empieza a introducirse sodio. Y el sodio, al introducirse, el sodio es una célula hidrópica que arrastra moléculas de agua. Por lo tanto, empieza a incorporar agua dentro de la célula. La célula se empieza a dañar. Y es un paso previo a la muerte celular. ¿Okay? Se empiezan a provocar degeneraciones celulares. Estamos casi en la hora parte. Profesor, esa es la razón por la cual por una insuficiencia cardíaca se produce un edema en el fondo. No específicamente. Es que es un poquito más complejo. La insuficiencia cardíaca, enfoquémoslo a lo que vimos anteriormente. Es que el corazón no es capaz de imprimir la presión adecuada a la sangre para que circule. Esa presión baja la va a detectar los sensores de presión, que detectan una hipotensión. Esto a grandes rasgos, porque esto también lo vamos a ver más adelante. Resulta de que estos sensores de presión van a activar mecanismos que están indicando como que hay poca sangre, como que la sangre está en bajo nivel, y por lo tanto estimulan los mecanismos retenedores de líquido. Eso es lo que hace, estimula los mecanismos retenedores de líquido. Y al estimular los mecanismos retenedores de líquido, entre los cuales está el llamado eje de renina, angiotensina, aldosterona, un mecanismo hormonal que actúa rápido, se empieza a retener a nivel de riñón líquido y un soluto asociado a retención de líquido, que es el sodio. Y eso provoca que se retenga líquido y por lo tanto se empieza a provocar una retención excesiva de sodio con líquido. Y eso empieza a provocar paulatinamente hipertensión. Es decir, resulta que la insuficiencia empieza a provocar hipertensión arterial. Por eso que una de las primeras medidas que se hacen en vivido con insuficiencia cardíaca es dieta hiposódica, porque tiene mucha retención de líquido. Y esa hipertensión es la que te empieza a llevar a edemas, que lo vamos a entender más adelante cuando veamos el descarte cerebral. Producto que se empieza a pasar mucho líquido hacia los tejidos. Y eso provoca edema. Que puede provocar edema de declive, por ejemplo, en el caso del ser humano, el edema de la extremidad, ¿cierto? O bien puede provocar incluso el famoso edema pulmonar, producto de una falla cardíaca. Pero por ahí va el mecanismo fundamental. No tanto en esto ya más a nivel celular. Que efectivamente también en insuficiencia cardíaca se ha visto que se empiezan a dañar las células y empiezan a morirse las células cardíacas. Y puede ser un proceso progresivo crónico. Ya. Quedamos entonces hasta hoy, ¿cierto? Esto me faltó faltar un cierto filtración nomás. Y